La forma. Media luna. Color. Blanco opaco. Blanco opaco, blanco brillante, cualquiera de los dos parecido. ¿Qué más? De tercio cervical. Cervical. Esto que les acabo de mencionar, chicos, por favor, tienen que estar al 100% en su conocimiento. Eso no puede ser modificado ni cambiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos ahora a empezar a diagnosticar otro tipo de cosas. Y para diagnosticar tenemos que ir a una base. ¿Y cuál es la base? La caries dental. ¿Sí? A raíz de eso ustedes van a poder dar muchos diagnósticos y muchas cosas. Y van a entender muchas cosas del que por qué su doctora de cariología les ha estado martirizando con un embriología. Ahora van a entender el por qué. ¿Ya? Cuando hablamos de defectos del esmalte, estamos hablando en la primera clase de cariología. ¿Qué les dije a ustedes la primera clase de cariología? Que la caries es una enfermedad Multifactorial. Azúcar dinámica. Azúcar dinámica. Dinámica, azúcar dependiente. Es dinámica. ¿Sí? Azúcar dependiente. ¿Y cuáles eran los factores de riesgo de ahí? La dieta, A ver, va a ser huésped, tiempo, microorganismos, dieta. Ya, vamos específicamente al huésped. ¿El huésped a quién me refería yo? Al diente, correcto. ¿Y por qué el diente era importante para mí? Vamos a prestarme los marcadores, por favor. ¿Por qué es importante para mí, para caries del diente? Porque sin diente no hay caries. Sin diente no hay caries. ¿Y qué significa? ¿Por qué yo necesito tomar tanta consideración al diente para la caries? Aparte que sin dientes no hay caries, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la estructura dental para que sea un factor de riesgo para caries? ¿Ya? ¿De qué? ¿Por qué tiene que ser un factor de riesgo para mí para caries? ¿Qué cosa dientes? Ajá. Correcto. Un factor de riesgo para tener caries dentales es la morfología. ¿Por qué? Va a tener surcos, fosas o fisuras. Dos. Las bacterias no son las mismas cuando un paciente tiene diente que cuando un paciente tiene diente. No, sí son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Es el sustrato. Que cuando uno no tiene dientes, no tiene dónde anclarse. En cambio, cuando tiene dientes, tiene dónde anclarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por la morfología. ¿Cuál es otro factor de riesgo para mí? Son los efectos de la ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Otro factor de riesgo para caries, ¿cuál es? En relación a dientes, solo dientes. Ya sé que es la morfología, ya sé que son defectos del esmalte, ¿cuál más? ¿Cómo creen que un diente puede, para mí, ser un factor de riesgo para caries? Genético. Sí, pero eso entraría en morfología. Por ejemplo, si hay alguna alteración, si hay sífilis, hay cambio de morfología. Pero para mí es importante ¿cómo les pongo? La presencia de apiñamientos. ¿Sí o no? Pero eso no traía en morfología. No, porque es un diente que tiene morfológicamente normal, pero la posición es la que cambia. Exacto. La morfología es normal, eso no va a cambiar. Pero la posición de lo que es recto y va a estar irreversionado cambia el asunto. Es decir, que si yo hablo de nuevo a mi primera clase en el cual yo les decía que un factor de riesgo es el huésped. ¿Y por qué va a ser un factor de riesgo para mí? Morfología, defectos del esmalte y apiñamiento. ¿Por qué? Porque en estas tres características
placa. Y si existe acumulación de biofilm, ¿qué va a pasar? Vamos a tener caries. ¿Sí o no? Acumulación. Ya. Aquí, ahora que ya tenemos claro. La morfología ustedes ya saben, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben qué dientes son los más propensos a tener caries? ¿Cuáles son? Los molares. Por su forma. Ah, sí, profe. Y ¿Cuáles en la son los primera más propensos clase, para tener caries? osita vestibular. Esa era donde normalmente se suelen formar tumores. Esa es la enfermedad. Exacto. Ahora ya estamos en la clase 10, más o menos, y ahora van a entender el por qué les estoy diciendo. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que el esmalte dental es algo tan importante en nuestra cavidad bucal que también puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque, si ustedes ven aquí, tengo muchos muñequitos de colores. Esos muñequitos de colores, cada uno tiene una alteración especial. ¿Cuál es el principal? Tengo a mi caries inicial o a mi mancha blanca. ¿Por qué le tengo tanto a mi caries inicial? ¿Por qué? Tiene una característica que toditos estos tienen en común. ¿Cuál es? Que es una mancha blanca. Es una alteración que hay en el esmalte, sí, es un color. Pero tenemos aquí otras características como son las hipocalcificaciones, hipomineralizaciones, amelogénesis, hipoplasias, fluorosis y las hipomadulaciones. Todas estas comparten algo en general. ¿Qué comparten? El color. Que pueden ser similares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre toditas de estas es la etiología. Y sobre todo la ubicación. ¿Por qué? ¿Cuál es la etiología de la mancha blanca de caries? No, la etiología. El azúcar, que es dependiente de azúcar. Sin azúcar no hay caries. Pero aquí tenemos diferencias. Por ejemplo, amelogénesis, la causa es genética. Y la amelogénesis 100% va a estar asociada a trastornos genéticos. Entonces es una característica que no va a compartir igual que la caries, ¿sí o no? No se comparte. La fluorosis, ¿cuál es la causa? Mucho exceso de flúor. ¿De qué edad a qué edad? ¿Y qué tipo de flúor? Es cuando depende de la fluorosis, porque la fluorosis puede dar en dos etapas de la vida. Puede ser cuando está en el estómago de la mamá, ¿ya? O a lo que ya le van a crecer los dientes, ¿cómo era? De erupción en los dientes, ¿cómo eran? Permanentes. ¿Temporales o los permanentes? Puede ser en ambas. No. La etapa en la que se forma la fluorosis es desde los 0 a los 4 años. No hay más. Pero, profe, antes también es eso, porque el niño en la primera erupción sí puede tener dentición, ¿no? Ya voy a eliminar ese mito que tiene y les voy a demostrar el por qué. O sea, ¿por qué en primer lugar? ¿Cuándo se va a presentar? De 0 a 4 años. Bien el asunto, ya les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Todo va con un porqué. Todos estos que les acabo de mencionar tienen etiología, ubicación y características específicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser específicamente el color. ¿Sí? Tenemos en el esmalte dental dos características principales. ¿Cuál es? Que tenemos que tomar en cuenta que defectos del
cualitativos y defectos cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia? Que los cualitativos, ¿a qué se refiere? Calidad. Cantidad. Específicamente a detalles. Específicamente voy a hablar a color. Nada más que color. ¿Sí? Solo ligados a color o una característica que sea medible. Y defectos cuantitativos, ¿cuáles son? La cantidad. ¿Sí? Esa es la base de todo. Defectos del esmalte se divide en defectos cualitativos y defectos cuantitativos. ¿Sí? Todos estos defectos están mezclados en las diferentes patologías. Pero, como les dije, la forma de diagnosticar específicamente es por la ubicación y la etiología. En esta imagen que ustedes tengan, tengo dos imágenes, ¿no es cierto? Vamos a jugar con sus ojitos. ¿Qué vemos ahí? Aquí, manchas blancas. Esa mancha blanca que no era ni carie ni pigmentación. Yo me acuerdo de esa. Sí, se acuerdan. Yo sé que con esta imagen yo les estuve a ustedes molestando. ¿Sí? Por eso, ahora llega el momento en que ya les voy a dejar claros. ¿Qué ven ahí? Manchas blancas. Aquí está una. Aquí está otra. Acá está otra. Y acá está otra. ¿Cierto? No es caries. ¿Por qué no es caries? No está ahí el tercio cervical. ¿Dónde está? El tercio medio y el tercio incisal. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de mancha es? ¿O qué tipo de defecto es? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Por qué? Porque solo afecta el color. Si ustedes ven, es un esmalte liso. ¿Cuál es buena calidad? Eso no se considera caries, se le considera un diente sano. Tenemos otra enfermedad. Aquí, ustedes, ¿qué ven en este libro? Ahí sí se ve un poco de relieve, así que puede ser cuantitativo y un poco de relieve sí se nota. ¿Cómo es cualitativo? ¿Qué es? Es cualitativo. ¿Por qué? Porque tiene un color. ¿Qué color es? Rosa. Blanco. Claro. Es un defecto cualitativo. Pero también tiene un poquito de relieve, es un poquito de relieve. Es lo que es el cambio de color, Edu. No te confundas con eso. Porque si tú le ves aquí, es un color y aquí es otro. Y aquí hay otro. Necesitaría verlo con mi sonda para poder diferenciarlo. Es color. Es color. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Existe una alteración del esmalte, un defecto del esmalte que se llama hipomineralizaciones inciso-molares. Esa hipomineralización inciso-molar tiene características especiales. ¿Cuál es? Que se presenta exclusivamente en molares. Puede o no afectar a los incisivos. Es decir, que estas características pueden estar asociadas a incisivos, sí, pero no es 100% que siempre va a estar. La característica principal va a ser que siempre esté ligada a molares. Si no está ligada a molares, yo no puedo hablar de aquí. ¿Sí? O sea, pero la cualitativa puede, o sea, como yo entiendo, es un esmalte de mala calidad. No, es un esmalte de mala calidad. Cualitativo es color. Bueno, siempre va a afectarte el color. Cualitativo, Sí, la cuantitativa es diferente.
¿Ya? ¿Qué? ¿Cuantitativo o qué? Aquí vamos a tener coloraciones, pero la característica principal de este defecto va a ser el molares. Mucho ojo con el nombre, chicos. ¿Cuál es el nombre que tiene esta patología? Hipomineralización inciso molar. Palabra clave, molares. Si hay solo la palabra hipomineralización, significa que puede haber esta patología en cualquier diente. No, es simétrico. Sí, ahí no estaría ligado. Es una palabra que deja abierto. Profe, Bueno, ¿y eso que está ahí es un molar? no, eso es un incisivo. ¿Y por qué lo pone en ejemplo de incisivo? Porque necesito que ustedes aprendan a identificar Color. Ah, y forma. o sea, es solamente un ejemplo de color y forma. No, pero el incisivo ahí nada que ver. Nada Es que muy ver. raro. Es solo color y forma. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que cuando yo estoy hablando que esta patología va a estar presente en molares, siempre va a tener una forma definida. Miren, esta forma de aquí es una forma definida, ¿sí o no? Sí, está como un cuadrado. Es decir, que es delimitado. Y así se va a observar cuando hay esta patología. ¿Y por qué? ¿Y eso es incisivo qué sería? Es una hipomineralización. Es una hipomineralización, pero no es inciso molar, sino solamente hipomineralización. Hipomineralización. Punto. Sí, porque Ese sí es mono. Lugares. esta de aquí, El color. características de una hipomineralización incisomolar. Primera característica es que va a presentar un color. ¿Qué color les dije? Amarillento, blanco amarillento. Toda su carita y su vista, la imagen del centro. ¿Qué vemos ahí? Hay manchas amarillentas, hay manchas opacas, hay manchas cafés y marrones. Y si me pongo a dibujar todas estas manchas, ¿qué son? ¿Tienen forma? Sí. Sí. No. Miren, o sea, ahí está. Sabor de definido. ¿Tiene bordes? ¿Tiene bordes? Sí. ¿Tiene bordes definidos? ¿Tiene un color? Sí, tiene un color. Es color rojo. Ok. Seguimos. Este sería un defecto Cualitativo. cualitativo. Calidad, color. Vamos, por favor, su vista acá. Este está erupcionando, ¿verdad? Por eso es que no está completo. Exacto. Pero que venga ahí. ¿Qué tipo de defectos hay? Ahí presenta solamente cualitativo. ¿Cuál es? Aunque tocaría verle por completo. No, ahí, tal cual como está ahí. ¿Qué letra está ahí? Cualitativo. Cualitativo. ¿Alguien más ve algo? O tal vez ahí hay una cosita que no debería estar en una cúspide, hacer círculo. Pasa. Pasa. Manchita. Todo lo que ven aquí es válido. Eso, dale. A ver, a esto le veo como que sí tiene orden definido, está súper bien. Pero esto no sé si tiene profundidad o no, esto de aquí. Ok. Ya, gracias. ¿Qué vino Edu aquí? Edu, ¿está en lo correcto? Tengo aquí un defecto cualitativo. ¿Aquí? Sí, es un defecto cualitativo. ¿Por qué es defecto cualitativo? Porque tiene un color. Pero también perfecto. Aquí está el detalle. ¿Esto qué es? Una fosa, con una cúspide. Es una cavidad. Eso es un defecto Cuantitativo. cuantitativo. Porque así no son los mismos. ¿Por qué? Esa pieza dental en boca, ¿cuánto tiempo creen que está? Erupcionando, ¿no es cierto? Mínimo está 1 mes o 2 meses en boca, ¿sí o no? No está más. Pero tiene una característica. ¿Cuál es? Tengo una cavidad.
Esa cavidad es causada por el exceso de azúcar. En un mes se puede hacer ese tipo de cavidad. No. Por eso esta pieza dental ya erupciona con fallas. Es un defecto cuantitativo. ¿Qué pasa, Duque? Esa fue como la caria típica que había encontrado. ¿Qué es lo que ahora vamos a hablar? ¿Qué sucede? Aquí, en esta imagen, ¿qué observamos aquí? Biofilm. ¿Hay o no hay acumulación de biofilm? Hay acumulación de biofilm. ¿Por qué? Porque está semi-erupcionada. Pero este biofilm va a venir acá, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Va a venir un biofilm ahí. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular. Se va a acumular. ¿Y qué va a pasar en esta pieza que ya erupcionó con fallas? Y se acumula el biofilm ahí. ¿Qué va a pasar? Va a provocar caries. ¿Por qué? Porque la estructura dental presentó fallas en su forma. Por eso para mí es un factor de 10. ¿Sí? Y esto, ¿qué se denomina? Caries atípica. ¿Por qué se denomina caries atípica? Porque no es como los factores comunes que estamos. Exacto. No está en el lugar común donde se presenta la caries. Es una caries que está en un sitio donde normalmente no debería de haber. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora su mirada acá. En esta pieza dental, ¿qué observa? No tiene esmalte. No tiene esmalte. ¿Qué más hay? Ya con términos odontológicos, chicos. Con lo que ya conocen, ¿qué hay ahí? Tiene defectos cualitativos y cuantitativos, pero los cuantitativos ¿Dónde están? en causal de la pieza dental. Pero ustedes aquí ya conocen. ¿Cómo se llama este color? ¿Qué es? ¿A qué corresponde? Con la que no. Esta es una dentina afectada. ¿Sí? Y su mirada acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Infectado. ¿Qué es? Es una dentina infectada. ¿Sí? Esta es una dentina infectada. Pero ¿quién me llama la atención de esa pieza dental? ¿Existe una cavidad amplia? Sí. ¿Qué índice es? 6. Más del 50%. ¿Qué más me llama a mí la atención visualmente? El color, perfecto. ¿Qué más? No tiene forma. ¿Qué más llama la atención? ¿Qué cavidades? Todo. Tú me dices una cavidad, tú me dices otra cavidad, no sé a qué cavidades se refiere. Es que la llevo, Pero de todo, o sea, todo en sí es una calidad. Como yo lo veo. A ver, chicos, ¿qué pasa aquí lo que sus compañeros señalaron? ¿Están en lo correcto? Hay 4 cavidades que nos llaman la atención. ¿Cuáles son? Esta y esta, ¿sí o no? ¿Dónde están ubicadas? ¿En qué parte de la cara? En cúspide. Es decir, que esa
una persona que no se lava los dientes, o porque es una persona que consume muchos carbohidratos, mucho azúcar, sino cuál fue la causa real de esa caries. Política. La hipomineralización. Es decir, que un defecto cuantitativo fue el responsable de esto. Por ese motivo, chicos, es indispensable manejar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque cada persona es un ser individual y no todos son la misma causa. Si ustedes al analizar a un paciente presentan que tiene un alto índice de caries, pero se lava la boca, no consume azúcar y aún así tiene caries, tenemos que buscar dónde está la causa. Que muchas veces la causa está escondida en estos colores o está escondido en un defecto de escondimiento. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Ahora me entienden el por qué tanto les he molestado y van a seguir entendiéndome más. Vamos a hablar ahorita sobre un tema que es muy controversial en la odontología. ¿Cuál es ese tema? La fluorosis. ¿Por qué para mí es controversial este tema? Porque se lo puede confundir con otros. Sí, se confunde. Generalmente todas estas patologías se van a confundir. Pero todo hay que saber el por qué. ¿Qué pasa con la fluorosis? En el año de 1970 existió un personaje en especial. ¿Qué hacía él? Él vivía en una comunidad en la cual estaba cerca de las faldas de un volcán. Pero a esta comunidad a él le llamó la atención porque no tenía caries. ¿Y cuál es la característica que él encontró? Que eran unos dientes de color café, en el cual él los llamó como dientes de queso, que posteriormente se le conoce o se le dio el nombre actual de fluorosis dental. Y ese nombre ha cambiado actualmente y ahora se denomina opacidades difusas. ¿Qué pasa ahí? Profe, pero no que lo del queso, o sea, dientes de queso se les conoce a los de hipocalcificación porque el esmalte se sale con queso. Estábamos hablando de una época en la que no se sabía, era algo desconocido. Entonces él fue dándose cuenta que esa carga, sí, es un nombre antiguo que él daba. O sea, tal vez por el color. Exacto. No, no por la consistencia, sino por el color. En 1960 cambió ese nombre. En 1960 cambió el nombre. ¿A qué nombre? A fluorosis dental, gracias a Dino. Eso primero era opacidades difusas. No, primero era dientes de queso. Después de eso era fluorosis y ahora es opacidades difusas. Pero en sí, los nombres que se les reconocen mundialmente como fluorosis dental. ¿Ya? Opacidades, ¿cuál es? Difusas. Difusa. Vamos a hablar un poquito de cómo se produce esta enfermedad. La fluorosis dental se le denomina a que es una intoxicación crónica. ¿Por qué? Por el consumo de exceso de flúor durante un largo tiempo. ¿Sí? Entre eso, en ese tiempo tenemos desde los 0 hasta los 4 años de edad. ¿Por qué? Porque en esa edad se está formando el órgano dentario, ¿sí o no? Sí, se está formando. Es la época en la que se está calcificando, es la época en la que está en el estadio de campana y se va formando el órgano dental. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo llega el flúor a nuestra vida? Sí, llega en el agua, Alimentos. en alimentos, agua, todo. Pero el factor principal son estos queridos
Y también ¿Por qué? por- ¿Por qué? Su Porque al composición de hielo. momento de la erupción De hielo. eliminan muchas sustancias al medio ambiente, entre ellas el flúor. El flúor no jamás va a poder actuar de manera sola. El flúor siempre tiene que estar ligado a otro compuesto químico. Generalmente el que se une es al hidrógeno. Cuando erupciona un volcán y se encuentra en la etapa, específicamente en la estratosfera, ¿qué va a causar? Que este flúor descienda a la Tierra como lluvia. Y al momento en que llega a la Tierra como lluvia, empieza a ingresar a la Tierra y se va específicamente al agua subterránea. Y se ubica en mayor concentración en agua subterránea. ¿Sí? ¿Qué pasa en el Que lo malo del flúor es un elemento químico que es demasiado inestable, entonces intenta buscar el átomo con el cual reaccionar a toda costa. Entonces puede reaccionar con cualquier cosa, en este caso reacciona con el hidrógeno, el agua, se combina, pero también, o sea, estando en tierra, pues reacciona con el carbono, reacciona en realidad con todo el flúor. Encontrar en realidad flúor de manera así pura es imposible en la No se tierra. puede, porque no se puede el flúor encontrar solo. Siempre el flúor va a estar ligado a otro componente, no hay otro. Este flúor es liberado por los volcanes, solamente es liberado cuando los volcanes erupcionan o solamente cuando hay estas micro erupciones que se puede ver en la montañita el poquito de humo. Verás que para que exista una erupción volcánica es porque a nivel de la parte interna del volcán, ya de muchos kilómetros, viene acarreando lo que es el material magmático. Y ese magma, al estar en contacto con lo que es la chimenea que está aquí y todo lo que son las piedritas, va a desintegrar. Y es decir, como esto está en la superficie interna, está muchos kilómetros por debajo, hay fuentes de agua que están por aquí y también. Y junto con lo que está liberado, Y muchas veces tomamos agua potable de ahí. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el flúor que se encuentra ahí va a ingresar o va a estar en mayor proporción en pozos, ríos y mares. ¿Qué pasa en pozos? La población que no tiene acceso a agua potable, ¿de dónde toma el agua? De pozos o de lluvia. Si hacen eso, ¿qué están tomando? Directo en pozos. Segundo, los ríos. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con aguas subterráneas, que es de ahí de donde nace el agua. Entonces hay contacto alto de flúor. Y en mares, ¿por qué? Porque se une esto, y se van los mares. ¿Y qué pasa en los mares? Se une con el humo. Se disuelve en mayor por Sí, pero ahí queda hay en cambio. El flúor que nosotros vamos a absorber va a ser a través de los alimentos. ¿A qué me refiero? Si una población utiliza el río para regar sus verduras, ¿qué estamos consumiendo en esa verdura? Flúor. Si vamos a consumir mariscos, flúor. Es decir, que es algo que nosotros no nos podemos evitar por ningún lado. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, en las poblaciones, porque aquí estamos hablando de las personas del campo que viven cerca de volcanes. Ajá. ¿Qué tal de, por ejemplo, en el oriente, que yo sepa no hay muchos volcanes, siguen habiendo, pero están a una mayor distancia? ¿Qué pasa? Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Porque ahorita no quiero ingresarme eso Porque porque también ya tienen es seguridad. Tanques pozos. Sí, pero ya les voy a indicar qué pasa, ¿ya? Ok. Vamos primero a tomar en cuenta la parte, ¿quién es el órgano que regula todo esto? La Organización
Organización Mundial de la Salud. La OMS es el órgano que siempre va a regular todo a nivel de una comunidad, ¿sí o no? ¿Sí? Perdón. La OMS, ¿qué le indica? Que los niveles óptimos de partículas por millón de cloruro en el agua tiene que ser de 1.5 ppm. ¿Para qué? Para prevenir caries y disminuir el riesgo de fibrosis. Como medida sistémica, comunitaria o poblacional para disminuir el riesgo de caries. Pero existen algunos países que, como ustedes conocen, cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha escuchado que la fluorosis, mejor dicho, que tratan al agua? Sí. ¿En qué países han escuchado? En Argentina. Argentina, correcto. ¿Dónde más? Estados Unidos, ¿dónde más? ¿Qué cosa del agua? Tratan al agua. Que muchas veces al agua potable le van a colocar diferentes sustancias para controlar enfermedades. También existían. La mayoría de argentinos tienen demasiadas fluorosis. ¿Qué más? En Argentina pasa eso, en Estados Unidos ponen incluso tartarina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una norma que lo utilizan para control de enfermedades. Pero en algunos países, cuando utilizan esta norma y regulan la cantidad de ppm de flúor, porque son países donde no hay flúor de manera natural en el agua, están lejos de volcanes, están lejos de estas situaciones que no tienen un acceso directo a flúor. Entonces, esas poblaciones tomaron como medida que tienen que dosificar. En esos países determinaron que para tener un control de caries no necesitan el 1.5, sino de 0.6 a 8, que sería una cantidad ideal para prevenir caries y evitar la fluorosis dental. Pero como norma determinaron que se necesita medidas locales o caseras para la prevención de caries. ¿Sí? Por eso existen muchos estudios, de los cuales, chicos, les invito a que se pongan a leer estos artículos para que ustedes comprendan cómo funciona la fluorosis. ¿Sí? Son artículos muy interesantes. Son artículos que estoy hablando que están desde metaanálisis hasta lo que son revisiones sistemáticas. ¿Qué pasa aquí? La mejor forma de prevenir riesgo de caries dental y disminuir el riesgo de fluorosis es manejar los niveles de ppm de flúor. ¿Qué pasó aquí en el Ecuador? El Ecuador no está extenso o está fuera de la norma. ¿Qué tenemos aquí? En el año de 1996 tenemos principalmente un estudio en el cual se hizo un levantamiento epidemiológico para ver la situación actual del Ecuador. En esa época, ¿no? Ahorita ya estamos en el 2025. Son casi 20 años de diferencia. ¿Qué pasa aquí? Que en 1996 determinaron que en 3 provincias del Ecuador existen altos contenidos de flúor en el agua y que la población tenía fluorosis dental. Y el Ecuador, como medida sistémica de prevención de caries, optó por el consumo de sal fluorada. Por eso, cuando ustedes cogen la fundita de sal y se ponen a leer, ¿qué dice? Con flúor. Sal fluorada y sal yodada. Es la medida sistémica que el Ecuador optó por prevención de caries. Menos en 3 provincias.
en Chimborazo. Exceso. En esas 3 provincias ustedes compran la sal, no dicen nada de flúor. ¿Sí? Rotapax y flúor. ¿Sí? Eso pasa y ustedes tienen que saber qué pasa en el Ecuador. Es el flúor convertido. De estos de aquí, chicos, les invito a que lean este artículo. Este de aquí. Por favor, necesito que lean ese artículo. ¿Ya? ¿Sí? Yo ya le tomé foto. Ya. Supongo que el Cotopaxi y el Chimborazo son los más grandes y el Tungurahua pues es más atractivo, ¿verdad? Es porque están los volcanes más activos del Ecuador. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que no solo las medidas sistémicas reducen cargas. Existen estudios como metaanálisis y revisiones sistemáticas que nos ayudan específicamente a reducir cargas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas? Medidas preventivas. Limpieza dental, cepillado, con una pasta de flúor que tengan en su contenido. Sin eso, y si solo nos fijamos en medidas sistémicas, va a haber caries. ¿Por qué? Porque no elimina el factor principal. ¿Cuál es el factor principal para la caries? Azúcar. El azúcar del biofilm. Si no hay cepillado dental, va a haber caries. Por más agua florada que te tomes, vas a tener caries. Sigo. ¿Cómo se produce la fluorosis? He aquí el por qué les molesta tanto con la osmotesis. Cuando tomamos nuestra agua, va a ingresar al estómago, intestino delgado, intestino grueso y va a ser absorbido. ¿Y a dónde va a ir el flúor? Al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo, ¿dónde va a ubicarse? En la matriz extracelular. El flúor, como bien lo mencionó su compañero, no puede estar solo. ¿Dónde se junta más el flúor? A cualquier elemento que sea positivo. ¿Y cuál es su favorito? El calcio. ¿Sí? Es decir, que el flúor encuentra un elemento y enseguida se junta. No puede estar solo. Y cuando llega a la matriz extracelular que está aquí, ¿qué va a pasar? Este flúor, para poder encontrarse con algún otro elemento, específicamente va a alterar mi pH. Antes de irme a lo anormal, quiero que quede claro lo normal. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿qué pasa en mi odontogénesis? ¿Qué estadio es este? Campana, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en mi campana? Se forma el esmalte dental. Depende de la campana. Normalmente, esta campana de vamos ahí. ¿Qué pasa en esta campana? Normalmente tiene un pH que es de 6 a 8, es decir, que es un pH ¿sí? Normalmente. ¿Y qué pasa aquí normalmente? Mi ameloblasto que está aquí no tiene ningún tipo de alteración. ¿Qué sucede? Tenemos a un organelo que es especial, que es el retículo endoplasmático. Que generalmente, ¿qué va a hacer el retículo endoplasmático? ¿Qué hace? Fabrica, empaqueta. Y sintetiza. ¿Sí? ¿Qué sintetiza? Proteínas. ¿No es cierto? El ameloblasto, ¿qué va a hacer? Normalmente en su esmalte dental. Cuando hay una captación excesiva de calcio, sale las
y dar como resultado un esmalte liso y un esmalte normal. Eso sucede normalmente. Pero ¿qué pasa cuando interviene el flúor en mi vida? Sucede que el flúor va a provocar que el pH descienda. ¿A niveles de qué? De 5. ¿Qué era el nivel 5? Es ácido. Si es ácido, ¿qué sucede aquí en mi matriz extracelular? A mi ameloblasto comienza a tener un desarrollo de pH. ¿Y dónde me va a afectar específicamente? La campana tiene dos estadios, ¿sí o no? Es el estadio de campana temprana, también llamado estadio seque, donde es la fase secretora, y va a tener la etapa de campana tardía, ¿no es cierto? Vamos primero a la primera fase, que es la secretora. ¿Qué pasa en la secretora? Ya tengo alterado mi pH, ya tengo alterado a mi ameloblasto. ¿Qué va a suceder? Que el retículo endoplasmático ya no puede en sí eliminar los excesos. Es decir, que el retículo endoplasmático normalmente, ¿qué hacía? Sintetizaba proteínas y eliminaba excesos, ¿no es cierto? Ajá. Aquí esa parte se anuló. Por tal motivo, el calcio comenzó a ingresar de una manera descontrolada, dando como consecuencia un defecto cuantitativo. Es decir, que cuando se afecta en el estadio de campana, en la etapa secretora, ¿qué me va a dar como defecto? Cualitativo. Siempre. El factor etiológico puede variar. En este caso es el flúor. En otros casos es por fiebres elevadas, que también va a afectar a la función de mi retículo endoplasmático. ¿Fiebres elevadas? Sí. De 0 a 4 años. Eso ya vamos a ver. ¿Qué más me va a dar? Todo factor etiológico que sea asociado a algo especial y esté asociado a esta etapa, va a darme un defecto cualitativo. ¿Sí? Sí. Voy a hablar ahora de mi segunda etapa de campana. ¿Cuál es la segunda etapa? Eso quiere decir que todos los defectos que aparezcan en la etapa secretora son cualitativos. Ajá. ¿Cualitativo? Sí. ¿En cuantitativo? No. Cualitativo. Porque afecta color. Solo en la etapa secretora. Pero, ¿qué pasa si está mi campana en la etapa de maduración? Aquí cambia. En la etapa de maduración comienza a funcionarme enzimas específicas. ¿Cuáles? Enamelicina y amelogenina. ¿Quién se acuerda de la amelogenina? ¿Qué hace? ¿Y qué hace la enamelicina? Ahí empiezan a actuar estas proteínas, estas enzimas, perdón. ¿Qué pasa con ellas? Aquí teníamos claro que mi ameloblasto y mi retículo endoplasmático dejaron de funcionar, ¿no es cierto? Pero cuando estoy en la etapa de maduración, ingresa a funcionar de manera excesiva la amelogenina y la enamelicina. ¿A qué corresponde? A que ellos comienzan a degradar de una forma descontrolada. Y llegando al punto en que el órgano dental, al momento de la erupción, va a presentar un defecto cuantitativo. Esa es la diferencia. ¿En qué etapa
que, a ver, en la etapa secretora, de lo que entendí, lo normal, pH se hizo 8, el aparato de Golgi funciona, trabaja con las enzimas, les manda a comerse el calcio cuando está en exceso, evitando que haya un exceso y que se encuentre en la normalidad. Mientras que el flúor lo que va a hacer es afectar directamente el aparato de Golgi, no va a producir las enzimas y por lo tanto va a haber mucho calcio. Pero si es que hay exceso de calcio, no se supone que tal vez va a ser más resistente. Te hace el diente débil. Te hace un diente débil en el exceso de calcio. Maduración cuantitativa. Pero en cambio en la maduración sigue siendo un diente débil, pero esta vez por las proteínas. Porque aquí se comió demasiado el calcio. Entonces, exceso de calcio, mal. Poco calcio, mal. Por algo hay O un sea, tiene que haber un equilibrio. equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Ambos son, Los excesos son malos. claro. El esmalte es débil. en ambos. El esmalte es débil. Y ya les voy a explicar por qué. Lo principal aquí es que siempre hay que tomar en cuenta que dónde está la afectación. Ahora viene un tema que hablamos hace ratito, Edu, es que es el chicorazo. ¿Qué volcán es? No sé. ¿Qué volcán es? Cayambe. No, el Cayambe. Cayambe es Chimborazo, uno de los dos. Toma pichincha. Estos ecuatorianos, ¿qué pasó pues? Es el Cayambe. Era lindo vivir al lado de un No es volcán. O sea, sí puede ser Chimborazo. ¿Qué volcán es? Chimborazo. Chimborazo. Para los que no conocen, les presento a Chimborazo. Yo lo conozco por los dos. Estaba Este es interesante. Chimborazo. Chimbo. El Cayambe es Chimbo es masculino. feo, El Cotopaxi es Es súper